Mudanza de emergencia, amigos. Mudanza de emergencia. Nos tocó hacer esto. Mudanza vikinga. Buenas, amigos. Hoy les traigo nuestra primera mudanza vikinga necesaria. Así que comencemos. Por acá tenemos mis hectatomas. Y pues aquí tenemos una pequeña amiga forrajeando, que me está viendo fijamente, está diciendo: ¿y usted qué? Ahí les puse cucaracha, ya me toca limpiar. Literalmente la metieron dentro del nido y la sacaron. Bueno, aquellos pedazos, este grande no. Y pues me tocó hacer esto. Creo que voy a tener que buscar un sistema de hidratación, como una especie de fuente o algo, porque me he dado cuenta que les hace falta agua. Entonces de esta forma pues tienen una fuente de agua que ya me toca adaptarla, cambiarla un poquito acá, porque como se vean han dañado algo el algodón. Algo de algodón. Y pues vamos a mirar cómo va aquí el nido. Por acá tenemos a la reina y los huevecillos que están... ya se están empezando a convertir en larvas, parece. ¿Está esta hormiga ahí? Sí, miren, ya se están empezando a convertir en larvitas los huevos. Se sienten un montoncito, hay unos que están más oscuros. Y está esta hormiga cuidándolo. Y la reina va atenta como que: ¿qué pasó con mis huevos? Todo está bien, tranquila, no pasa nada. Una cosa que me he dado cuenta de esta especie es que no es buena trepando. Esta especie es completamente terrícola. Así que si yo quisiera puedo dejar esto así y no se van a escapar. Pero por temas de protección o algo así, pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces es preferible dejar todo tapadito. Pero estas hormigas literalmente no trepan nada. O sea, no están adaptadas para trepar en lo absoluto. Hoy les voy a dar de comer tenebrios, porque la vez pasada les di cucarachas. Esta colonia todavía es muy joven para ponerles el alimento vivo. Entonces, y de por sí ellas son carroñeras, las hectatomas. Entonces no me gusta ponerles el tenebrio. Además son duros, entonces les va a costar. Aquí tenemos la feidole con sus huevos. Pero amigos, yo creo que esta reina no está fecundada, a pesar de que se haya quitado las alas y todo, porque se pueden ver allá los restos de sus huevecillos, como se los ha estado comiendo, o le falta humedad. Entonces yo creo que voy a empujar un poquito el algodón y voy a dejarla tranquila. Y voy a hacer lo mismo, estas reinas las voy a dejar unos 15 días sin revisarlas ya. Amigos, es que miren, se secó el algodón, eso es lo que está pasando. Vamos a tener que mudar esta reina. Aquí tenemos los huevecillos que alcancé a salvar con un copito. Está muy difícil. Ahora no sé cómo voy a hacer para meterlos dentro del nuevo tubo, pero vamos a intentarlo. Una mudanza de emergencia. El tubito se secó. Esto es lo malo de usar tubos de ensayo pequeños. De hecho, ya les voy a comparar los tamaños de los tubos, porque donde ella la tenía era un tubo más pequeño incluso que este. Mira, aquí está. Entonces es un tubo muy pequeño con muy poquita agua y pues se evaporó. Y pues aquí le puse el mismo espacio que ella tenía. Y pues mire, como el doble, casi 2 o 3 veces la cantidad de agua. Pues nada, vamos a dejarla tranquila y continuemos. Por acá tenemos una Dorymirmes insanus con sus huevecitos. Todavía no avanza, va lenta también. Es raro porque tiene esta aguamiel de hace rato y no ha querido comer, así que la voy a dejar tranquila. Por acá tenemos la hectatoma rescatada, que sus larvitas ya están avanzando. Mire, ya se están convirtiendo en larvas, va rápido. Me sorprende, ya son larvitas, miren, pequeñas larvitas. Lo que yo les decía, amigos, cuando uno captura una reina de estas, es que estas reinas a veces forrajean y tal vez uno las puede capturar, pero da pesar porque ya tienen por ahí algunos huevecillos. Entonces yo a veces me las he encontrado, pero no las capturo por eso, porque ellas forrajean, las reinas. Pero esta, el nido, una Solenosis geminata, le estaban invadiendo el nido y estaba parada fuera de su nido, así toda quieta, como resignada. Así que amigos, ya es momento, vamos a pegarle una cajita de forrajeo a esta reina. Y bueno amigos, aquí la tenemos, la reina conectada con sus larvitas, ya tiene larvas, así que ya toca que forrajee. Y pues esta cajita ha funcionado muy bien con la anterior colonia, así que vamos a repetir la fórmula. Por acá la Dorymirmes insanus, que intenté mudar y cancelé la mudanza. Tenemos varias aquí intentando escapar y algunas muertas. Cancelé la mudanza porque no se quisieron mudar, duraron varios días así y murieron algunas hormigas, quedaron prensadas y se murieron. Entonces decidí cancelar la mudanza. Yo creo que voy a intentar hacer una mudanza vikinga, amigos, porque me preocupa esta cantidad de hongo. Es demasiado hongo y ya se pueden empezar a enfermar.
y el agua también se está acabando, como se dan cuenta. Entonces justamente hoy vamos a hacer una mudanza al hormiguero de Quillán. Vamos a intentarlo, pero voy a hacer una mudanza vikinga. Esto es un riesgo, pero creo que la situación lo amerita. Además son muy poquitas hormigas, yo soy consciente de eso, que no debe hacerse una mudanza tan pronto, pero pues si espero más, tal vez la colonia no tenga éxito. Entonces creo que el riesgo lo vale. Creo que es momento, quería esperar un poco más, pero ya esto está demasiado feo. Y pues nada, vamos a hacerlo de una vez. Este es el hormiguero que vamos a utilizar, es un hormiguero de Quillans. Tiene cajita de forrajeo. Y pues lo que voy a hacer es que voy a bloquear las salas de acá. Y voy a dejar solamente las salas principales, estas de acá. A ver si ellas adoptan la sala. Voy a vaciar el tubo de ensayo aquí a lo, como dirían, a lo maldita sea. Vamos a hacer una mudanza vikinga, amigos. Algo que no me gusta mucho de este hormiguero es el sistema de humedad, porque esta esponjita se va a secar muy rápido. Pero bueno, también va a servir de experimento, así que vamos a ver cómo resulta esto. Por acá tenemos un poquito de líquido antifugas y vamos a usar esto para ponerle alrededor, que es lo primero. Y luego voy a vaciar el tubo de ensayo acá. Y bueno, a esperar a que las hormigas se mueven a esta zona. Bueno amigos, ahí está la mudanza vikinga realizada. La reina está en aquella esquina, está nerviosa. Y las obreras pues bueno, están allá asustadas. Obviamente están en un sitio nuevo que no conocen. Todas están recogiendo la prole. Me preocupa que veo a la reina retraída en esta esquina. Está asustada, por supuesto, no sabe qué hacer. Pero bueno amigos, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejarlas tranquilas, no más luz. Vamos a revisar el tubo de ensayo de que no quede nada. Y ya las obreritas empezarán a explorar y decidirán dónde esconderse. Voy a dejar trancada esta sección, así que ellas van a tener esta y toda esta zona para hacer su nido. Probablemente se vengan hasta acá o se hagan aquí cerca de la humedad. Vamos a ver, ellas escogerán. Y pues estas cámaras se irán abriendo a medida que la colonia crezca. Esperemos que todo salga bien, pero ya no podía esperar más. Vamos amiga, tú puedes, tú eres la valiente, tú eres la mejor. Eso es, vamos. Decide dónde vas a poner tu prole, dónde vas a poner tus hermanitas. Ojo, entró una segunda, eso es buenísimo. Ya empezó a avisar. Lo más importante, amigos, lo más importante es que la reina baje. Si la reina baja, todo bien. Si se llevan la reina, si la motivan a que baje, todo bien. Ahí están, que trabajen ellas mismitas. Son 6 obreras las que hay vivas. No, son 7, sí son 7. Ese es el número de la suerte, ese es el número de la suerte, ese es el número ganador. Quiero enseñarles el tubo de ensayo. Miren el tubo de ensayo como estaba, antes de que me juzguen. ¿Por qué mudó esa hormiga con solamente 7 obreras? Pues amigos, se estaban empezando a morir. Intenté hacer una mudanza y no se quisieron mudar porque pues todavía sienten humedad, ¿no? Y ellas de por sí se sentían a gusto allí. Pero hubo un declive muy grande de las obreras. Todavía les quedaba agüita, pero esto es demasiado hongo, demasiada suciedad. Y pues decidí tomar el riesgo. ¿Es eso o perder por completo la colonia? Es mi primera mudanza vikinga, de hecho. Es la primera vez que lo hago. Y pues vamos a ver cómo termina esto. Ahí se ven los restos de hongo, pero pues restos de hongo, de patas de otras hormigas, se alcanza a ver y todo. Pero pues como les digo amigos, era necesario. Y aquí está pasando algo que yo me temía, que es que estas hormigas son muy trepadoras. Y pues mira, ahí está el líquido antifuga haciendo de las suyas. Si era necesario poner porque ellas empiezan a trepar. Y si de repente yo las quiero alimentar más adelante, ellas van a intentar salir, entonces van a estar pegadas hacia la tapita y va a ser complicado, ¿sí? Entonces para evitar fugas, lo mejor era poner el líquido antes. Y como se dieron cuenta, eso es aceite mineral. Entonces tampoco es que sea algo dañino para ellas. Y pues no volvieron a entrar. Ah, sí, mira, tenemos una aquí explorando. Yo la verdad no espero que sea tan rápido, pero pues quería grabar el momento. Ya finalmente me va a tocar es darles tiempo, dejarlas tranquilas. Ahí están ellas explorando, escalando. Y bueno amigos, ahora sí, vamos a seguir con las otras. Y luego antes de terminar el video le echamos otra mirada a ver cómo va esta mudanza. Voy a ponerlas aparte y continuemos. Bueno amigos, aquí tenemos la colonia de Carematogaster. Como se dan cuenta también tiene un poquito de hongo, pero tiene demasiada prole, demasiados huevos.
y tiene muchas obreritas. Esta mudanza también se viene pronto. Ya ahora sí me toca hacer los hormigueros. Voy a ponerme en esas. Y pues yo creo que para ellas voy a hacer un hormiguero de corcho. Y para las Dorimirmes uno de yeso mientras tanto. Vamos a ver. Por acá tenemos la otra Dorimirmes Insanus, que ahora en este momento es la que más obreras tiene. Y bueno, vamos a proceder a la limpiación y alimentación. Listo, pedazo de tenebrio con agüita con azúcar y que ellas vayan a devorarlo todo. Todo very nice. Vamos a ver cómo va el hongo. Este hongo está como un poquito controlado, me parece. ¿Ven la diferencia de este hongo al otro? Por eso es que yo mudé la otra reina. Esta reina aguanta mucho tiempo todavía en este tubo de ensayo. El agua todavía tiene un nivel aceptable, así que sí, yo creo que voy a intentar dejar esta reina. Mientras el hongo no crezca, voy a dejar esta reina hasta que se le seque por completo el agua. Y de aquí a allá me da tiempo de terminar su hormiguero, de hacerlo. Vamos a ver qué me invento para ella. Ya, yo sé que tengo rato diciendo que los voy a hacer, pero como se me han muerto algunas reinas y todo eso, he decidido que, pues, a ver, voy a tenerlas más tiempo hasta que surjan y vayan bien dentro del tubo. Y pues en esta ocasión, con esta reina, pues siento que puedo aguantar un poco más, a diferencia de la otra. Por acá tenemos la otra Feidole, que no ha tenido avance, va muy lentecita, pero se ve que tiene un montón de huevos. Un montón allí y allí. Entonces nada, amigos, vamos a esperar. Primera vez que tengo Feidole, no sé cuánto tiempo tardan en crecer las hormigas. No sé si esta hormiga está fecundada, pero bueno, vamos a ver. Mudamos una de emergencia y esta otra va bien. Por acá tenemos la Ponera SP, que yo ya estoy empezando a creer que no está fecundada. Ha pasado ya mucho tiempo. La tenemos prácticamente 3 meses y ahí están los huevecillos todavía. Pero bueno, amigos, la cuidaremos. Sirvió de experiencia, hay que cuidarla hasta sus últimos momentos y creo que tiene hambre. Por acá tenemos otra Dorimirmex sola con huevitos. Se puso nerviosa y parece que se está comiendo los huevos, aunque tiene otros por allí. Ahí los está protegiendo. Pero bueno, vamos a enseñarla igual, ya saben, el mismo proceso. Si no están fecundadas, hay que ser responsables y cuidarlas hasta que ellas vivan. Y bueno, aquí la alimentamos solamente con agua con azúcar y seguimos. Que falta otra Dorimirmex. Acá tenemos la otra, que, amigos, despertaron más obreras y estas intentando escapar. Ellas son muy escapistas. Vamos a ver cómo hago para limpiar. Se ve bien, miren la diferencia del tubo de ensayo acá. Nada de hongo. Esto es buenísimo, nada de hongo. Así que esperemos que esta reina se atiborre, que este tubo de ensayo lo voy a dejar llenar hasta que ya no pueda alimentarlas. Y bueno, vamos a intentar aquí abrir esto sin que se me escape. Y bueno, se pusieron algo nerviosas porque abrí, ¿no? Es normal, están ahí protegiendo su prole. Y bueno, nada, amigos, ya ahora sí vamos con la Solenopsis. Aquí tenemos una Solenopsis geminata con huevos, pero está alada. Vamos a limpiar el tubito de ensayo. Esta es una de las más recientes, de las capturas más recientes, pero pues no sé, vamos a esperar a ver si surge. Yo creo que ya ha pasado un buen tiempo y era para que se hubiesen empezado a formar las larvitas, las pupas. Pero bueno, sigamos. Por acá tenemos otra con la misma historia. Ahí está su puesta, no se ha quitado las alas, pero pues las voy a dejar. Estas están en la cajita de la muerte, pero las sigo dejando allí porque pues no he capturado reinas nuevas y ahí en la oscuridad ellas están bien. Entonces, nada, pues ahí están, amigos. Esta tiene huevecillos. Vamos a ver si por fin echa para adelante. Los tiene por ahí regaditos. Esta es la que va más lenta de todas. Ambas, tengo 3 que quedan 3. Esta es la que va más lenta y pues vamos a ver si surge finalmente. Por acá tenemos la que empezó con 3 obreritas. Mírenla cómo va. Ya empezaron a nacer muchas más. Esto es exponencial, amigos. Vamos a limpiar y alimentarlas. Ok, amigos, esto se complicó. Esta especie es muy agresiva. No he podido abrir. Apenas saqué un pedacito de tenebro y ya, mire, se vinieron todas a atacar. Obviamente sienten que están atacando su nido. Y pues vamos a ver si puedo. Esto está complicado, la verdad. Creo que voy a tener que
contemplar la idea de ponerles una caja de forrajeo, porque abrir esto sin que se me escape alguna y sin que me piquen va a ser difícil, y estas hormigas pican duro, amigos. No sé cómo hice, pero esta pequeña quedó por fuera. Ahora no sé cómo va a hacer para meterla. Oh my god. Listo, misión cumplida. Fue complicadísimo, la verdad. Y algo que me está preocupando es esto. Se está acabando el agua y eso me va a obligar a realizar una mudanza próximamente. Así que tengo que ir viendo qué vamos a hacer. Va una y falta la otra. Por cierto, están marcadas como invicta, pero son geminata, ¿no? Ya lo sabemos. Solo que mi pereza no es superior. Nada, amigos, por aquí una vista de la reina con la prole. Todavía no han nacido las primeras soldados. Eso va a tardar. Y pues nada, aquí están ellas aquí explorando, súper agresivas. Y sigamos con la que falta. Me estoy asustando, amigos, porque ahora sí se me está complicando para alimentarlas. Y a esto también se le está secando el agua. Creo que no voy a poder retirar la patica de la cucaracha. Creo que voy a tener que dejarla allí, lamentablemente. Y no he podido meter, apenas pude meter la bolita de agua con azúcar, y vamos a intentar meter el tenebrio. Ok, misión cumplida. Estuvo difícil, amigos. Miren cómo están de excitadas aquí, esparciendo feromonas y todo. Miren cómo está esparciendo feromonas. Esto se volvió loca. Moviendo, mira, haciendo twerk. Amigos, esto se está saliendo de control. La patica de la cucaracha quedó ahí, no la puedo retirar. Ya tengo que esperar a que ellas la muevan afuera o ver qué hacen. Pero quedó muy adentro, no la puedo retirar. Y miren cómo está esto full. Está demasiado full. Cuando nazcan estas va a estar complicado. Así que bueno, vamos a tener que buscar una cajita de forrajeo, creo, porque ya está difícil. Y de paso son súper pequeñitas y se pueden escapar fácil, ¿no? Por otro lado, el agua también está que se acaba. Así que también hay que hacer la mudanza muy pronto. Hay que prepararse para eso. Y bueno, por acá todo bien. Muy bonitas. Me preocupa la cantidad, pero también me alegra mucho, porque es primera vez que una Solenopsis geminata que capturo tiene este nivel de éxito. Y miren toda la cantidad de prole que hay. Esto está brutal, amigos. Y bueno, ya para finalizar con una buena noticia. Como ven, mientras estaba alimentando a las otras hormigas, ya se mudaron solitas. O sea, esto fue cuestión de media hora, solitas se mudaron y escogieron esta cámara. Vamos a destapar un poquitico para verlas de cerca. Aquí las tenemos dentro del hormiguero. Toda la prole junta, ellas solitas. Las 7 obreritas hicieron su trabajo perfectamente y la reina está ahí encima. Y bueno, nada, vamos a ponerles de comer. Ya les puse aquí también este platico con agua y con aguamiel. Y vamos a dejarles un pedazo de tenebrio en la caja de forrajeo. Y esperemos que todo salga bien, amigos. Una mudanza de emergencia necesaria y parece que completamente exitosa. Y bueno, ahí están, amigos. Ya no podemos presionar más, que sea lo que tenga que ser. 7 obreritas, un montón de prole. Por acá les dejé unos pedacitos de Tenebrius Molitor. Ya su comida. Y bueno, vamos a ver cómo surgen. Vamos a probar este hormiguero. A mí lo que no me gusta de este hormiguero es el sistema de humedad, que me obliga a revisarlo creo que cada 3 días. Estarle midiendo el agua cada 3 días. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver cómo resulta. Con eso también probamos, descartamos, a ver qué tal. Y nada, hasta la próxima, amigos.